Hola muchachos, en este tutorial vamos a ver cómo hacer un bound service en Android y vamos a revisar su estado desde Xamarin Forms. Un servicio bound es el servicio que puede reportar su estado, progreso al user interface. Esto es importantísimo porque, por ejemplo, las aplicaciones que tienen bases de datos fuera de línea, lo que uno podría creer que tiene que hacer es dejar el servicio corriendo y cuando quiera hacer una sincronización manual, llamarla desde el user interface. Eso va a levantar dos threads corriendo el mismo código y va a arruinar, por ejemplo, en ese caso, el proceso de sincronización. Entonces, lo mejor es tener un servicio único que pueda ser invocado desde el user interface para revisar el estado o para ejecutar un proceso y que cuando no lo necesitemos quede corriendo ahí en background. Entonces vamos a básicamente ocupar este tutorial. Voy a poner este link en el, en la descripción del video, ¿verdad? Como siempre. Y no lo vamos a ir leyendo ni nada, solo voy a dejar como que las clases, ciertas cosas que vamos a cambiar. Y vamos a adaptarle otras cosas de otro ejemplo que yo tengo acá, que es el que he estado trabajando. Y de donde salió la idea de trabajar con un bound service en vez de un bound service. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es em, Visual Studio y corrámoslo acá como administrador. Y lo que vamos a hacer es un proyecto de Xamarin Forms, pero le vamos a quitar los otros proyectos que no ocupamos. Vamos a hacerlo por Xamarin. Y este se va a llamar. Entonces le vamos a poner Bound Service. Y esto se tarda un poco porque ahora tiene las referencias a los proyectos de Windows y todo eso. Pero bueno, esperemos que se cree. Y bueno, ahora que ya está el proyecto creado, quitemos todo lo que no necesitamos, que básicamente son todos los demás proyectos que no sean el PCL o el de Android. Entonces, guardemos la solución. Key, remove, ok. Y listo. Solo quedamos con el proyecto PCL
el, el proyecto de Android. Compilémoslo a ver qué tal está esto. Ya compiló. Vamos a ver ahora. Corrámoslo solo para ver que eso esté corriendo. Y veamos. Que corra. Pongámosle que corra el de Android. Y que corra acá. Y aquí está ya corriendo. Em, Creo que con esto ya estamos listos para iniciar el tutorial. Bueno, lo que necesitamos, veamos el tutorial. ¿Qué es? Aquí es la explicación de la estructura del servicio y todo eso. Em, Aquí lo hacen un poco como en desorden. Lo primero que tendríamos que crear sería el servicio. Por acá está el ejemplo del código del servicio. Vamos a copiar este. Y aquí en el draw agregamos una clase. Borramos esto y pegamos el servicio. Listo. Em, Veamos que nos comimos acá. Creo que nos falta. No. Tenemos el handler, que es una clase más. Y listo. El servicio lo que tiene es un intent filter, que quiere decir que solo este intent o un intent con este ID, digámoslo así, lo puede invocar. Entonces, en este momento dejémoslo así, después lo podemos cambiar solo para que se vea cómo funciona. Y cambiamos el nombre al archivo para que haga match con la clase. Vamos acá a regreso. Entonces, ahora vamos a ir de regreso al tutorial y lo que tenemos que agarrar es el binder. Venimos acá y lo ponemos aquí. Y lo sacamos a una clase. Yo lo hago con CodeRush, que tiene un comando para decirle que si hay dos clases dentro del mismo archivo, que pase una clase a otro archivo.
Ok, aquí me traje, creo que cuando creé el servicio, sí, cambié, hice el que no era. Ese que se llama Demo Service. Ese se llama Demo Messenger Service. El ejemplo incluye como que dos tipos de servicios. Entonces busquemos Demo Service. Creo que ni siquiera está, creo que está en la parte uno del tutorial. Sí, vamos a regresar. Bueno, pero no lo necesitamos, solo hay que cambiarle el nombre de todas maneras. Así que se lo vamos a cambiar a Demo Service. Cambiamos el nombre del archivo. Eso no lo necesitamos. Y tampoco el handler. Esto tampoco. Y esto tampoco. Así tiene que quedar. Veamos el tutorial de regreso. De ahí tenemos que hacer que hicimos el binder. Veamos si está sin errores. Sí. De ahí qué es lo que necesitamos hacer. El binder cuando se llama al servicio, cuando se llama el onBin, tiene que reservar una nueva instancia del binder. Entonces, vámonos acá, vamos al servicio. Y aquí esto, vamos, declaremos un field. Y listo. Entonces ya tenemos el binder y el servicio, ¿verdad? Ahora necesitamos llamar al servicio desde un activity. Entonces, para eso necesitamos crear otra clase que es la conexión al servicio. Entonces, em, ese código que está acá en el onStart, hay que agarrarlo. Y en el caso de una aplicación de Xamarin Forms, solo hay una activity, que es el main activity. Entonces aquí agregamos el método. Y lo que nos faltaría declarar sería la conexión. Entonces, solo veamos una cosa. El nombre del intent con que se va a, a llamar el servicio, con que se va a invocar, es este, com.xamarin.demoservice. Veamos el servicio. El nombre está incorrecto. Entonces, cambiémoslo. Este nombre puede ser cualquiera. De hecho, si quieren, cambiémoslo para que sea más concreto. Entonces va a ser com.bitframeworks.android bound service. Vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá como intent filter. Y acá nos falta la conexión que esté declarada, ¿verdad? Vamos al tutorial y tenemos que ver dónde está el código de la conexión, que sería esta de acá. Esta era de un objeto raro, si se fijan, era de Java Language Object. Y implementa el eConnection Service. Tiene que ser exactamente idéntico como está acá, si no, no funciona. Entonces vamos a ponerlo acá. Y acá lo vamos a, bueno, no pongámoslo en el activity.
y de ahí lo separamos, lo pasamos a un archivo. Aquí esto va a ser main activity en vez del demo activity, porque el demo activity se llama la activity del ejemplo. Y movamos esto a un archivo. Ya tenemos el servicio, el service binder y el service connection, ¿verdad? Entonces en el service connection aquí nos pide que el activity tenga dos o tres propiedades. Esas están en el tutorial. Veamos. Por aquí está el activity de donde se están llamando. O creo que no, ni salen. Por eso es tan complejo a veces seguir esos tutoriales, porque no está todo en un solo lugar. Creo que esta es la activity. Sí, pero aún así no sale. Veamos si está acá. Tal vez en la parte uno está la activity. Si no, yo lo implementé completo en otra parte en otro, digámoslo así, en otro proyecto que he estado trabajando. Si no lo ponen, bueno, voy a abrir otro estudio. Y vamos a abrir otra aplicación que he estado trabajando. Y veamos el proyecto de Android. Veamos el main activity. Todavía aquí está, si se fijan, aquí está la nota de donde yo saqué ese código. Pero costó un poco implementarlo porque no es tan claro. En el ejemplo se comen cosas. Entonces, esas son las propiedades que nos hacen falta. En el ejemplo, el binder no está declarado estático. Yo lo declaré estático para poder llamarlo Xamarin Forms. Pero bueno, vámonos acá, vámonos al activity y aquí nos falta esto. Y esto no lo necesitamos en verdad, pero después lo vamos a ocupar tal vez para otro. Y el binder se llama demo service. Demo service binder. Entonces, ahí falta la conexión también. Eso lo puedo haber declarado, pero bueno. Vamos a hacer demo service connection. Y listo. Entonces, cuando se cree este activity, va a ejecutar el onStart, que va a crear un intent que dice que va a crear una conexión al, al, al servicio. Y si el servicio no está creado, no está corriendo, lo va a llamar y lo va a crear para que empiece a correr. Entonces esto es bueno porque ¿qué aplicaciones funcionan así? Por ejemplo, las que son player de música.
la música no está corriendo en el thread del user interface, está corriendo en un thread de un servicio. Entonces, por eso es que ustedes pueden como que minimizar la aplicación o cambiarse y la música siempre sigue corriendo. Porque si estuviera corriendo en el user interface, cuando se cambian de aplicación, deja de correr. Entonces, es mejor tener esa parte como que en el background y solo ponerle un user interface en este caso. Entonces, si no me equivoco, con esto ya tenemos el servicio, que el servicio no hace nada en este momento. Tenemos el binder y tenemos la conexión. Ah, y tenemos el activity también. El binder aquí no lo vamos a llamar de esta manera como está en el ejemplo, porque es una propiedad estática del main activity. No es una propiedad de instancia, entonces le vamos a poner binder. No sé si está como pública. Veamos. Creo que este es un error del autocomplete y de eso. Así debería estar. Perfecto, entonces con esto lo vamos a tener acá. Y bueno, compilemos. Y vamos a hacer una segunda parte ya están las clases básicas. Vamos a poner un poco de funcionalidad en las clases y vamos a ver cómo es que funciona cada una de ellas, qué es lo que está haciendo en verdad. Entonces con esto me detengo y seguimos en el próximo video, mejorando las clases, poniendo los detalles de cómo va a funcionar y ejecutándolo. Y ahí un código, un ejemplo que les voy a hacer que es cómo probar esto, porque de repente es bien complicado de probar. Entonces con esto me detengo aquí y los veo en el próximo video. Se cuidan.